Ya estamos todos, así que buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase en vivo en EIU. Tenemos con nosotros nuevamente a la profesora Tamara Luque, quien estará dando continuación al tema de heridas de la infancia. Como siempre, antes de comenzar, dos recordatorios. El principal, mantenerse siempre activos a nivel de plataforma de estudiante para que puedan tener justamente acceso a este tipo de clases que siempre son grabadas y pueden accesarlas a través de ellas una vez que las suban a plataforma. Luego, en los próximos días, se estarán recibiendo las láminas que estamos compartiendo durante la clase de hoy. Y ya por último, en caso de que tengan alguna duda durante la presentación, pues por favor levanten la mano a través de la aplicación de Zoom o escriban dicha duda en el chat para que justamente puedan recibir derecho a palabra. Tamara, bienvenida nuevamente y todo tuyo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. A ver, voy a ver mis... Perdón que se me olvidó checar el volumen del micro. Vale, está máximo. Como sé que a veces hay problemitas. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme un día más y yo por tener la oportunidad de acompañarles una vez más. Voy a minimizar la cámara. Bueno, en línea con solamente hacer una pequeña anotación, como yo mientras estoy viendo la presentación no tengo tan fácilmente visible el chat, entonces si ven que escriben en el chat y no les respondo, no se preocupen, porque yo habitualmente lo que dejo siempre son los últimos 10 15 minutos precisamente para aclarar todas las dudas, repasamos todas las cuestiones que hayan podido quedar sobre la marcha de la charla. Y bueno, pues también hacemos un poquito de intercambio porque a mí me encanta también que ustedes me cuenten un poquito y no sea la única que esté acá hablando. Les doy la bienvenida a esta sesión. Es una continuación de un ciclo de charlas que estamos abordando en relación con las heridas de la infancia. En las dos anteriores estuvimos viendo cuál es el fundamento de la teoría de las heridas de la infancia y el enfoque terapéutico alrededor de las mismas, y también, bueno, cómo se construye el edificio de la personalidad cuando existen, bueno, en general en un desarrollo normal, pero también cuando existen determinadas afectaciones, sucesos y hechos y experiencias cuando somos pequeños. En esta ocasión vamos a abordar las principales características que tienen cada una de las heridas para que en otra sesión que tendremos posteriormente en febrero podremos ya entrar de lleno en cómo podemos atajarlas cada una. Esto es porque el contenido es bastante extenso, la verdad, entonces en una hora nos da tiempo a hablar todo lo que obviamente esto conlleva y todas las consecuencias que tienen a nivel personal, psicológico, social, relacional en las personas. Pero bueno, por eso les quería como poner en contexto, por si les interesa, pues el 27 vamos a dar la siguiente. Me presento para quienes no me conozcan, yo soy Tamara Luque, ahí tienen mis redes por si me quieren buscar, también me pueden encontrar en LinkedIn. Soy licenciada en psicología, soy maestra en neuropsicología, en metodología de investigación y bueno, pues posteriormente auné mi interés en introducir un poquito más de la parte terapéutica con la neuropsicología y la neurociencia, y de ahí que sea experta en terapia neuroafectiva y somática, en el que obviamente trabajamos mucho con el cuerpo, y además de eso, pues soy coach creativa, por si me faltó algo, ¿verdad? Bueno, ahorita ya que nos hemos presentado, que nos conocemos, bueno, les quería recordar, esto lo vimos en otras sesiones, pero simplemente traer acá cuáles son las tres necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, y que cuando a veces esas necesidades no están cubiertas es lo que genera lo que llamamos las heridas de la infancia. No necesariamente tienen que ser experiencias traumáticas, como las entendemos, sino que simplemente con que haya un suceso con el que el niño no entienda que alguna necesidad de estas no se vio resuelta de manera positiva, puede generar una herida, puede generar ese dolor, eh, porque como siempre les indico, siempre les recuerdo, tengan en cuenta, cuando somos pequeños no tenemos la capacidad cognitiva que tenemos ahorita, ¿verdad? Y entonces cualquier suceso, nosotros no tenemos ni siquiera el cerebro elaborado y óptimo para poder entenderlo. Y como niños entendemos obviamente con el conocimiento, con la cognición que tenemos. Y cuando somos niños, sobre todo, las necesidades eh, pasan mucho por el cuerpo. Somos mucho más sensoriales cuando somos adultos, y por eso, en este caso, la necesidad de afecto, cuando no hay afecto físico sano,
cuando no hay una escucha activa, cuando no hay esos gestos de amor, pues a veces esos pueden ir derivando en heridas. Entonces, las tres necesidades que tenemos a nivel fisiológico, psicológico y emocional, no solamente estamos hablando de la parte emocional y psicológica, sino que fisiológicamente nuestro cuerpo necesita recibir de esos estímulos para poder aprender a regularnos y que esto en la edad adulta nos permita autorregularnos en determinadas circunstancias, especialmente cuando estamos relacionándonos con los demás. Entonces, bueno, encontramos la necesidad del afecto, encontramos también la necesidad de pertenencia, sentir que formamos parte de algo, de un grupo. Nosotros los seres humanos, como muchos otros animales, somos animales grupales y por eso es importante también sentir que no estamos aislados, que no estamos abandonados, sino que formamos parte de algo, de una familia, de una comunidad, de una escuela, de un club de Boy Scouts, lo que sea, ¿verdad? Y otra necesidad muy importante es la de estructura. Cuando no damos estructura a los niños, o el exceso de estructura también no es positivo, pero cuando no hay estructura, los niños no se sienten, niños y niñas, no se sienten seguros. Eso tiene que ver mucho con la confianza y con la seguridad. La estructura nos permite, como niños, sentir que estamos en un ambiente predecible, y un ambiente predecible siempre nos da mucha más seguridad. Y si tenemos seguridad, obviamente podemos desarrollarnos con mucha más confianza en el mundo y en nosotros mismos. Esto, muy resumido, lo que hemos visto en otras sesiones, pero ahorita vamos a entrar de lleno en hablar de el modelo de las 5 heridas de la infancia. Acá, uy, perdón, se fue un poquito. Aquí hoy vamos a hablar de la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la traición, la de la humillación y la de la injusticia. Y bueno, pues aproveché, tomé de la mano varios de los cuentos y de las películas con las que hemos crecido, porque me di cuenta sorprendentemente que Disney en sus historias, pues en muchas de ellas o en casi todas muestran algún tipo de estas heridas, ¿no? Entonces me sirvió perfecto para utilizarlo como para ilustrar los ejemplos. Entonces, como les decía, en esta sesión vamos a entrar a ver las características de personalidad asociadas a cada una de las heridas y posteriormente, en la siguiente, vamos a ver cómo podemos intervenir en cada una de ellas. Si hay algo que eh, les llame la atención, les recomiendo también que puedan ver las anteriores sesiones en las que ahondamos precisamente en el modelo. La herida del abandono, vamos a empezar por la primera, tomé Bambi, ahora les explico por qué tomé Bambi. Es una experiencia de soledad infantil, es de vacío. Esto hace que cuando esas personas que tienen esta herida llegan a etapas posteriores, cuando digo etapas posteriores me refiero a adolescencia, adultez joven y adultez madura, pues bueno, lo que sucede muchas veces es que tienen comportamientos de llenar vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es porque hay una ausencia física, emocional y de aprendizaje que es por parte de alguno de los progenitores. Esta ausencia genera una enorme angustia en el niño que lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Recuerden lo que les he dicho al principio, cuando somos niños no tenemos la capacidad de entender que a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá tienen que estar fuera trabajando porque tienen que, ¿no? Nos tienen que proveer, sino que en determinadas situaciones, si nosotros tenemos, por ejemplo, una situación de miedo, de angustia, y no tenemos un adulto de confianza cercano que nos pueda calmar en esos momentos, ahí es un germen en el que podemos ya estar hablando de que se puede generar una vida del abandono. Y de verdad les digo que a veces con que sea un hecho que pueda ser y de una intensidad emocional importante para el niño, ya podemos estar hablando de que se genera esta herida. Bueno, como les decía, es una ausencia no solamente física, sino también es una ausencia emocional. Puse la imagen de Bambi porque ya no se recuerdan, pero la mamá de Bambi fallece. Entonces, hay a veces que es una ausencia que puede ser obviamente traumática, como puede ser el fallecimiento de uno de los progenitores, puede ser una ausencia física, cuando, por ejemplo, los papás y mamás tienen que estar fuera trabajando o tienen que mudarse a otro país para poder trabajar, pero también es una ausencia emocional. Hay padres que están presentes físicamente, pero están ausentes en la parte afectiva. Y hemos dicho que lo importante que los niños para aprender a autorregularse es el contacto físico. Entonces estamos hablando de una ausencia de protección, de afecto, de estructura, de límites. Es imprescindible los límites, de sentido de pertenencia, de recursos, de caricias, de juego, de
de ser vistos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues algunos ejemplos. Aquí les pongo la imagencita de la mamá de Bambino, pues padre o el madre fallecidos. En el caso de cuando los progenitores, los padres, son adictos o alcohólicos, les decía, estos también son patrones de, ellos también son, tienen herida del abandono. Entonces, la adicción y el alcoholismo cursa precisamente lo que trata es de llenar esos vacíos. Entonces, también cuando existe enfermedad mental, la persona es incapaz de estar ahí emocionalmente sosteniendo a los hijos porque no pueden ni siquiera hacerse cargo de los suyos o hace que también los niños tienen que hacerse cargo de ellos. Cuando alguno de los padres, el papá o la mamá, son demasiado laxos y no proporcionan estructura ni límites, eso también es puede generar una herida al abandono. Y también, bueno, pues cuando ya hemos hablado, cuando hay una ausencia física o emocional a nivel, cuando estamos trabajando, cuando tienen que hacerse cargo, por ejemplo, de otro hermano que está enfermo, otra hermana o otro familiar que requiera atención, entonces pues ya esa atención no va para el niño, sino que va para otra persona y ahí es donde empieza la idea del abandono. Lo que comentamos en otras sesiones y le retomo acá simplemente para que lo tengan en cuenta es que cuando existe una herida, nosotros cuando somos niños desarrollamos estilos iba a decir estilos de aprendizaje, no, estilos de supervivencia que nos permiten, digamos, superar este tipo de situaciones y nos permiten, bueno, sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, el problema es que generan en torno a ellos una personalidad herida, es decir, que no es la verdadera personalidad de la persona, valga la redundancia, sino que es algo que se genera a partir de ese escudo que nos ponemos, de esa máscara, de esa protección, de ese estilo de supervivencia y entonces se desarrolla una personalidad que es la que nos acompaña toda la vida hasta que en determinadas etapas de la vida, pues obviamente ese personaje tiende a caerse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué rasgos pueden tener esa personalidad herida en el caso del abandono? Sentimientos de soledad y vacío, desprotección y tristeza permanente, gente con una melancolía muy acusada en la que siempre se sienten como solos ante el mundo, ¿no? Y como literalmente, obviamente, abandonados adoptan la posición de víctima, todo el mundo va en contra de ellos, todo el mundo les hace mal, todo el mundo les abandona, todo el mundo les engaña. Y el síndrome del mal querido, igual, ¿no? Tienen muy mala suerte en el amor, todo el mundo les deja, todo el mundo les trata mal. Entonces, esa parte como de la víctima, de no asumir esa responsabilidad afectiva. Generan y desarrollan relaciones de apego y vinculares en las que existe apego un poco ansioso y dependencia donde tienden a complacer. Lo que hacen es que son personas que se dan mucho, no ponen límites y prácticamente lo que quieren es hacer cualquier cosa para la otra persona para que no les abandone. Entonces son muy complacientes, se pierden a sí mismos con tal de sentir el afecto o la atención o el tiempo de las otras personas. También existe algún rasgo que puede estar relacionado con ellos, son dificultades para sentirse cómodos con la autoridad. Perdón, los papás funcionan como autoridad. Obviamente cuando no hay papás, a veces son los abuelitos o los tíos o otros familiares, pero cuando no existen, obviamente nosotros no aprendemos determinadas circunstancias. Entonces tenemos eso que es como medio, son las ciertas rebeldías absurdas, que lo llamo yo, que es como de repente esa gente que tiene que ir un poco en contra de todo por ir un poco en contra, ¿no? Entonces como no se sienten cómodos con los jefes, cuando alguien les dice lo que tienen que hacer, porque claro, tengan en cuenta que sus papás de alguna forma no estuvieron, entonces nadie les tuvo que decir qué tenían que hacer. Entonces en la etapa más adulta, cuando se determinan en estas circunstancias, están incómodos, ¿no? También son, como decíamos, dependientes a nivel emocional, entonces dependen mucho de sus relaciones, son gente que constantemente no sabe estar sola, que constantemente está buscando el refugio de una pareja o de una relación de amistad, no saben cerrar ciclos ni saben salir de los duelos, tienen apegos muy intensos de manera que eh, ti- no saben soltar y cuando eh, hay fallecimientos, bueno, pues los duelos tienden a ser muy intensos y muy prolongados. Como decíamos también, en esa parte de que quieren complacer constantemente al otro, se pierden a sí mismos, decíamos. Entonces tratan de ser se simbiotizan tanto con la otra persona, que es esa típica persona que cambia en función de la pareja que tiene o de los amigos que tiene. Entonces, ese tipo se abandonan a sí mismos, como fueron abandonados,
es una herida que genera como un abandono propio y personal de uno mismo. ¿Qué más encontramos? Bueno, victimizarse, los demás siempre le deben ayudar y dar y proteger, entonces siempre es como que los demás deben atenderle sus necesidades, los demás deben consolarle cuando tienen circunstancias, los demás deben prestarle atención cuando se encuentra mal, entonces tiene que ser también como el centro de atención. Demandan mucho de los demás y luego se enojan de la vida, ¿no? O sea, están constantemente demandando a los demás, esa gente que casi te llaman para constantemente todo, no saben ni hacer el supermercado solos, no te llaman ante cualquier inconveniente y luego están como guardan mucho rencor, el herida del abandono, bueno, todas las heridas generan como un rencor interno que es difícil de gestionar, entonces como que andan enojados con la vida. Esto también no solamente tiene que se ve relacionado en cómo nos relacionamos, en los vínculos. También es muy interesante ver cómo estas heridas repercuten en otros comportamientos que tienen que ver más con las partes operativas, como por ejemplo el trabajo o los estudios. Entonces, la gente que tiene idea del abandono tiene dificultad para completar los proyectos. Son gente que inicia muchas cosas, pero no son capaces de sostenerlo y lo terminan por abandonar. Son gente que cambia mucho de carrera, cambia mucho de trabajo, eh, cambian mucho de gustos, ¿no? Primero empiezan a hacer yoga, luego quieren hacer, como que no se contentan con nada, ¿de acuerdo? Inician muchas cosas, pero no terminan. Les cuesta comprometerse, o sea, de alguna forma se comprometen cuando hay un vínculo, un apego, pero en cuanto a las cosas es como que a veces les cuesta comprometerse con algo, con lo mismo, porque nadie se comprometió con ellos, ¿cierto? Entonces, al final de ahí viene. Eh, y los compromisos que adquieren con las personas en realidad no es que tengan un compromiso, sino que es una dependencia. Entonces son dos cosas distintas. Este puede ser un polo, pero a veces también puede haber el contrario y es el reflejo de la misma herida, que puede ser como un exceso de disciplina, de orden y de autoexigencia. Personas muy estrictas, muy inflexibles, muy organizados, muy disciplinados, porque pues aprendieron a ponerse ese orden interno ellos mismos y eso hace que sean muy estrictos en esa parte. Como decía, tienen enojo por ese sentimiento de deuda con la vida, entonces a veces son irascibles, celosos, berrinchudos, como que cualquier cosa lo llevan a mucho, ¿no? Todo lo viven como un abandono real. Entonces hay muchas situaciones en las que también tienden a ser gente pues celosa. También pueden ser perfiles en los que sean manipuladores y hagan mucho por hacer sentir a los demás responsables de los problemas, ¿no? Cuando hay dificultades en los vínculos o cuando hay problemas, al final era echar la culpa al otro, dar la vuelta a la tortilla, y hacer como esas facturas inconscientes en las que siempre al final los demás le deben algo, ¿no? Algo le hicieron y entonces siempre ellos le deben algo y quiere hacerle sentir mal de por qué no me llamaste, por qué no me hiciste caso, por qué no. Necesita a los demás para sobrevivir y no logra nada porque es muy dependiente de los demás. En este caso, simplemente así una pinceladita. Para poder sanar lo que tenemos que hacer es ser, ¿no? Hacer el reparenting, ser nuestros propios madres o padres para nosotros y poder desarrollar esa capacidad de respetarnos, comprometernos con nosotros mismos y amarnos. Comprometernos con nosotros mismos implica con nuestra palabra, con nuestros actos y con lo que queremos iniciar y con lo que nos proponemos, pero también con lo que nosotros decimos y sentimos, ¿de acuerdo? Ser honestos con nosotros mismos y no traspasar límites que no queramos traspasar. ¿Hasta ahí bien? Vamos por la primera de cuatro, de cinco, así que nos quedan otras cuatro más, vamos bien de tiempo. Bueno, pues con el rechazo, pues aquí les traje al patito feo. Recuerdan que como era distinto a los demás, pues dentro de su familia y bueno, sí, de su familia, de su núcleo, se sentía rechazado, ¿no? Hasta que, bueno, encuentra el lugar en el que realmente él pertenece. Pero, bueno, pues es la imagen perfecta. La herida de rechazo surge, tanto la herida de abandono como de rechazo, surge, es de las primeras, porque puede estar incluso a nivel previo al nacimiento. Ya desde el vientre materno podemos percibir a una de esas dos heridas. Son las primeras y normalmente las heridas siempre se desarrollan por circunstancias y experiencias que suceden antes de los 7 años. Sin embargo, hay algunas que luego, bueno, pueden sí prolongarse un poco como hasta la adolescencia temprana, pero estas normalmente son las primeras y hacen que casi siempre estén presentes junto con alguna de las otras. No es casual que a veces tengamos no solamente una, sino que tengamos varias.
Entonces, bueno, la herida del rechazo a veces ya se que empieza a gestar literal desde que estamos en periodo de gestación, desde que estamos en el vientre materno, porque nosotros cuando estamos ahí obviamente percibimos información del medio, de las emociones y de los sentimientos que la madre tiene en ese momento y de lo que fue, lo que pasa afuera. Por eso también a veces puede haber estas heridas sin que en etapas posteriores haya pasado nada. Pero si, por ejemplo, la mamá no quería tener el bebé, si en algún momento, en ese momento hubo un duelo muy importante y la mamá estuvo deprimida mientras estaba embarazada, se podría ser una herida del abandono, ¿vale? Entonces hay como sucesos que son externos, obviamente no son conscientes nunca, que pueden afectar ya desde que estamos en la barriga de la mamá. Desde ese momento es cuando empezamos a construir nuestra relación con la vida y entonces también a nivel físico y emocional es cuando vamos formando nuestra personalidad. Entonces, ya desde el vientre materno. La herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno, como decía, y en los primeros años de vida. Comienza con un sentimiento de hostilidad y de rechazo y un bebé que nace en un ambiente triste, caótico, lo percibe y lo interioriza. Por eso el rechazo puede ser que hubiese rechazo como del papá hacia la mamá, del entorno familiar hacia la mamá, o sea, que la mamá incluso sintiese rechazo ella misma, que la mamá no quisiera lo ver por algún motivo o que esto generase como un estrés adicional por algún motivo. Entonces, eso, y cuando abiertamente hay un rechazo hacia los hijos, porque hay veces que hay un rechazo abierto, pues ese ambiente triste, caótico, no vincular, no afectivo, en el que se empieza a gestar la herida del rechazo y el bebé empieza a percibir que no es bien recibido, ¿no? Em, Eso hace que obviamente provoque que no haya tranquilidad, ¿no? Repercute también en que como no siento mi entorno seguro, lo siento hostil, impredecible, poco confortable, poco amoroso. Pero todo también tiene que ver mucho con la impredictibilidad, ¿no? De que no sabes si hoy toca amor o toca regañina. Entonces, esto genera normalmente son personas que en etapas más adultas tienen mucha ansiedad y son muy nerviosos. Y esto también lo que hace es que, fíjese lo que decía, las heridas del abandono es cuando la persona se abandona a sí misma también. En la idea del rechazo, lo que sucede es que la persona se rechaza, obviamente, pero también rechaza el entorno. Entonces, a veces vamos a ver que es también como perfiles un poquito más, ¿cómo diría? No sé si narcisistas del todo, pero como que también generan, como a mí me rechazaron, pues yo ya no quiero nada del mundo. Entonces, generan como esas actitudes mucho más defensivas en contra del mundo. Em, lo que sucede también a veces con las heridas es que se somatiza de alguna forma y en el caso del rechazo es cuando, por ejemplo, hay niños que son muy enfermizos, que se enferman con mucha facilidad y mucha frecuencia cuando son pequeños. Cuando son bebés, cuando lloran muchísimo, también es un síntoma, puede ser. Y luego a veces también se puede ver reflejado en órganos de contacto, como la piel y, bueno, el asma y las alergias. También puede ser como derivado de una herida del rechazo. Entonces vamos a ver exactamente que la caracteriza. Se percibe del progenitor del mismo sexo, ¿vale? Que puede que se rechace también. Habitualmente las heridas se perpetúan, entonces ojalá que ustedes, gracias que están acá, pero ojalá que hubiese más información sobre esto y pudiésemos tener más información cuando tenemos hijos precisamente para intentar evitar que sigamos postergando lo que hemos aprendido, ¿no? Nosotros aprendemos cómo es el amor en el vínculo familiar y esto lo seguimos, ¿no? Repitiendo, pero si fuéramos conscientes de dónde viene cada cosa, pues igual lo podríamos como cortar, ¿no? Para que no se siga transmitiendo. Entonces, bueno, lo que sucede es que en función de la relación con el progenitor, el niño salía o lo rechaza completamente. Entonces, lo que yo hago es que yo me rechazo por lo que yo soy para ellos, pero también a lo que ellos son para mí. Entonces, a veces puede volverse habitualmente también muy frecuentemente en la adolescencia, volverse como en contra en el sentido de que ellos son los que empiezan a rechazar a los papás y los que empiezan a tener problemas con ellos, ¿no? Pueden derivarse de procesos difíciles, como decía antes, no ser deseados, que haya habido muertes de personas significativas para la madre, en este caso la madre porque obviamente es la que está gestando en este momento, a una enfermedad que haya podido tener, también enfermedades mentales o algún tipo de conflicto con el entorno. A veces cuando hay crisis económicas dentro de la familia, cuando se está embarazado, cuando hay una crisis familiar, cuando hay un problema con otra persona dentro del núcleo, ¿no? Con otro hijo o con otra persona. Estas personas tienen poca capacidad para manifestarse con poder en lo que hacen. Entonces son como, pues no están empoderadas, ¿no? Se hacen chiquitas con mucha facilidad porque no quieren que le rechacen, entonces tienden a ser muy discretos.
También viene de padres ausentes, ensimismados en su propio mundo o por el contrario sobreprotectores, porque eso hace que es un rechazo del entorno. Crezco con la sensación de que el entorno es peligroso y entonces lo tengo que rechazar y tengo que guardarme siempre. Y hace que genere la persona una incapacidad de desarrollar sus propias fuerzas para enfrentar al mundo. Digamos que nos hacemos, am, no es vulnerables, pero no, no, no conectamos con nuestro poder personal. Entonces todo se nos hace mucho. Entonces no se consigue, digamos, una presencia en el mundo, ¿no? Hay una predisposición a enfermedades de contacto con el exterior, como decíamos antes, piel y en relación con las alergias, el asma, pero el asma también en sistema digestivo. Podemos tener niños que pues tienen rechazo a la comida, ¿no? Entonces, todo lo que viene de fuera lo rechazo y mi cuerpo inconscientemente lo rechaza. Entonces, pueden ser como indigestiones, vómitos, diarreas, etc. Son personas que tienen al mundo a ser rechazadas. Ojo que algunos de estos miedos obviamente son inconscientes, no es que uno esté pensando, pero eso hace que obviamente les limite mucho a la hora de relacionarse. Se sienten incapaces de enfrentar la vida, odian su persona en el entorno, eligen rechazar antes de ser rechazados. Este es un patrón muy habitual en personas que a lo mejor tienen muchas relaciones personales superficiales, nunca se quieren como enamorar y avanzar. Este es el ejemplo, elijo rechazar antes de que me rechacen, entonces prefiero estar en una línea de relaciones superficiales antes de vincularme, implicarme y correr el riesgo de que me rechacen. Son personas solitarias que adquieren valor por medio de lo que hacen, no por lo que son, entonces acumulan méritos profesionales, académicos, títulos, son muy perfeccionistas y tienen problemas para aterrizarlo, porque es demasiado perfecto todo, entonces las ideas no llegan a concretarlas. Y entonces eso es todo, lo importante es lo que yo hago, con lo cual yo siempre tengo que estar haciendo cosas porque si no, no tengo valía. Y voy diciendo a los demás, mira lo que he hecho, mira lo que he alcanzado, voy compartiendo mis méritos porque siento que es lo único que me da valor, ¿de acuerdo? Y bueno, también puede haber una personalidad ausente. Por ejemplo, cuando las personas están muy en el mundo intelectual, en el mundo incluso espiritual, estoy dando un nivel en el que, claro, estamos evadiendo música, drogas, alcohol, creatividad, arte o trabajos. A veces puedo, yo para aislarme del mundo, me aíslo en otros estímulos, en otros estímulos. Entonces, ellos utilizan, casi siempre es muy habitual utilizar la evasión como forma de supervivencia. Como decía, no, yo evado vincularme, evado un trabajo bueno y comprometido, evado una intimidad porque no quiero ser rechazado. Hay una tendencia muy importante por esto de sentirse fuera de lugar, de sentirse poco queridos, que hay una tendencia muy grande a la depresión y en muchos casos incluso al suicidio. Crecen pensando que no tienen valor porque nadie se los dio y entonces hace que no confíen tampoco en los recursos que tienen para enfrentarse al mundo y de ahí que muchos pues decían quizás prescindir y quitarse la vida. En una parte más superficial sí es gente que tiene mucha capacidad de introspección y trabajo en soledad. También son personas muy inteligentes, profundas y racionales, pero bueno, pues el tema es que a veces esa parte más racional y intelectual a veces se vuelve en su contra porque tienen diálogos internos muy destructivos, en el que obviamente pues nunca se ven muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el reto sería darse permiso a uno mismo para pertenecer y ser reconocido primero uno mismo por lo que es y no por lo que se hace. Entonces, dejar de hacer tantas cosas y empezar a habitarse y comunicarse desde la persona que se es. A ver cómo vamos de tiempo. Dejemos un poquito de agua. Vale, pues la humillación aquí tengo a doña Cinderela, a Cenicienta, precisamente, bueno, Sí, al parecer hemos perdido contacto con nuestra presentadora. Por favor, démosle unos minutos para que se pueda reconectar y así continuar la clase. Gracias.
Ya volví. Una disculpa. Vale. ¿Ahí ya están escuchando bien? Sí. Sí, se escucha bien, Tamara. Adelante. Perdón ahí, que ya saben que la red a veces. Entonces, bueno, debo hacer algo para cubrir la falta de valor. Entonces, a veces también es, debo adoptar otra personalidad, debo tratar de presumir, tener más dinero del que tengo. O sea, hay muchas formas como de cubrirlo, ¿no? Y algunos ejemplos de por qué podemos sentir vergüenza, pues puede ser el color de la piel, la pobreza, alcoholismo dentro de la familia, que haya habido un abuso, alguna disfuncionalidad, secretos, suicidios, esa parte en la que de repente hay algo, un secreto familiar que hay que guardarlo y eso genera vergüenza dentro de la familia. Aunque no obstante, no tanto como de la familia, sino que habitualmente también se copia de la mamá, ¿vale? Es algo como que si ella tuvo vergüenza en algún momento por algo o hay una vergüenza generalizada en la familia por algo, normalmente es porque viene de ahí. También vinculado con que ella es la que nos gesta, ¿de acuerdo? O sea, no es tampoco, no es nada eh, como con perspectiva de género, sino que en realidad obviamente porque nosotros al haber sido gestados por nuestras mamás absorbemos emociones, hemos dicho desde que estamos en el vientre. Este secreto se queda alojado en la psique y al no poder sacarlo, nosotros elaboramos conductas compulsivas que nos dan alivio y protección. Y obviamente, pues si lo pudieran sacar, sería mucho más fácil cambiar esos hábitos para que no encubren el dolor. Entonces, como hay algo que yo no puedo contar, que además es como muy vergonzoso, yo empiezo a hacer determinados comportamientos que a mí me ayudan a bajar la tensión que siento de guardar ese secreto, pero esos comportamientos no son funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pudiera ser capaz de poder, ¿no? Sacar eso adelante, no tendría que estar teniendo que taparlo constantemente y viviendo esa vergüenza. Son personas que siempre encubren algo o se sienten mala persona por ello, ¿vale? Como que sienten como que están engañando a la gente. Suelen ser complacientes, generosos, buscan ser aceptados y agradables a toda costa, muy relacionado con la herida del abandono, ¿recuerdan? Resuelven problemas, escuchan a los demás y ponen toda la atención en los demás, son muy serviciales, son muy atentos y a tanto llega que es que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa por los demás, aunque sea un conflicto interno para ellos. Por ese, por esas circunstancias están en estrés constante, porque obviamente están tratando de contentar a todo el mundo y a veces eso entra en conflicto con ellos mismos, con sus valores, con sus principios. Entonces es un estrés porque quieren hacerlo todo, quieren estar tranquilos, pero quieren complacer a los demás. Esto también deriva en relaciones de condependencia emocional y a veces va muy asociado con la herida del abandono. Se sufre un abandono severo, ¿vale? A ver, ahí está. También en este caso de la humillación, que podemos encontrar hábitos masoquistas. Masoquistas a veces puede ser desde que incluso como que se hagan autolesiones o, bueno, como, como que la forma compulsiva de gestionar el secreto a veces tiene que ver con dolor, ¿vale? Entonces es un tema como de, como yo no soy digno porque hay algo que estoy guardando, porque no soy plena y siento vergüenza, lo que hago es me autocastigo y puede ser desde fumar, drogarse, hacer conductas de riesgo para ellos, soportar abuso, comer compulsivamente, ser la atracción de la fiesta, de todas las fiestas, algo muy mínimo que es, por ejemplo, aguantarse para tomar agua, es decir, yo tengo que ir al baño y me lo aguanto, tengo ganas de beber y me las aguanto, como esa parte de no escuchar sus necesidades básicas, ¿vale? Entonces es como hay una desconexión tal que se genera porque estoy intentando compensar esa frustración que tengo por ese secreto, por esa humillación, que me desconecto de mí mismo, mis necesidades y mi cuidado. Entonces, por eso el tema de que hay excesos en los consumos de sustancias, en la comida, puede haber obesidad y porque dejo de saber cuándo me lleno y cuándo no, de cuándo quiero y cuándo no, porque si cuando quiero beber no estoy bebiendo, ya me desconecto de mi cuerpo, literalmente, ya no sé qué necesito. Entonces, esto va generando un rechazo de la persona y la creencia de ser indigna. Esto va derivando también en hábitos poco sanos, como los que estábamos hablando, y aparte, hay una parte en la que el terreno sexual siempre hay muchos prejuicios, además de a lo mejor comportamientos de riesgo o en el que asumen, se meten en relaciones cuando no quieren o incluso con parejas que puedan ser dominantes.
La relación con la madre habitualmente es como de atadura y de poca libertad. Es como que siento un vínculo, siento una lealtad, ¿vale? Siento una lealtad hacia ella por ese secreto que tenemos que seguir perdurando. Entonces, de alguna forma estoy atada a esa persona, a mi mamá. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan, ¿vale? El cuerpo somatizamos, entonces a nivel emocional, pues ahí guardamos carga. Se responsabiliza de las personas y vive en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de su felicidad porque siempre ha estado como pendiente de los demás, ¿de acuerdo? Porque eso también viene, ¿no? De estar desconectado de una misma. Siente vergüenza profunda de ser quien es y se siente en deuda con los demás, por eso trata de eh, contentarlos, tratarlos bien, porque es como, no, como yo estoy indigno, si esta persona es mi amiga, yo tengo que avasallarla, ¿no? Y halagarla y tratarla muy bien. Sienten a veces enojo con ellos mismos y una necesidad de castigarse o sacrificarse. Digamos que su forma de gestionar emocionalmente, de regularse, es a través, como les decía, del dolor, ¿no? Entonces, de ese castigo de hacer cosas que les duelen el cuerpo, que les sientan mal, o de sacrificarse por los demás, que al final también es una parte en la que uno se olvida y se desconecta de uno mismo. Viven siempre en el deber, resolviéndolo todo para todos y suelen tener derivado de esta parte del autocastigo y de la rigidez es hábitos autodestructivos. Por ejemplo, no descansan casi o hacen todo al final para los demás y no tienen ningún tipo de espacio para ellos mismos. Suelen tener sentimientos profundos de tristeza y desamor, odian el control, pero al final se propicia por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre. No soporto que me controlen, pero al final yo no estoy poniendo límites, entonces al final de alguna forma los demás controlan mi comportamiento. El complejo de ambulancia, que es cada vez que hay una emergencia, voy corriendo a todos los lados, ¿no? Resolviendo, apagando, complejo de bombero dirán, apagando todos los fuegos. Y tiene que ver también con la herida de la injusticia, porque que vamos a ver después con las actitudes de culpa, autocontrol y poca libertad. Libertad me refiero a poca libertad a la hora de decidir por sí mismos, dado que obviamente siempre están tomando en cuenta lo de los demás, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la penúltima tradición y acá les traje a nuestro querido Rey León y bueno, ya saben por qué el tío les traiciona. No sé si le estoy haciendo spoiler de todas las películas, pero bueno, aquí el señor con las melenas más oscuras traiciona al clan familiar, entonces bueno, por eso nos va a acompañar en esta penúltima herida. En el caso de la traición, la persona tiene un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como esperaban. ¿De acuerdo? La traición es que uno confía en alguien, piensa que es de una determinada forma o va a actuar de una determinada forma y no es así. Esto obviamente, cuando somos niños, si yo, las personas que tengo en mi entorno, yo no me puedo valer por mí mismo y los adultos de referencia que tengo, no puedo confiar en ellos, me han traicionado, yo obviamente voy a crecer con un sentimiento de incertidumbre grande, con una falta de fe y de confianza en el entorno y en los demás. No puedo, es esa gente que es imposible que confíen en alguien. Son muy recelosos y lo quieren hacer todos juntos, todos solos, perdón, lo quieren hacer todos solos y no quieren abrir el corazón a nadie porque tienen miedo a que les traicionen. De nuevo van a ver que muchos comportamientos están muy relacionados unos con otros de las distintas heridas. Entonces, precisamente como yo quiero evitar el ser lastimado, lo que va a ir generando es una actitud defensiva. Esta actitud defensiva a veces se ve muy asociado a perfiles ansiosos y de angustia, ¿vale? Entonces, si yo siento que constantemente tengo que estar en alerta, tengo que estar preveyendo que algo va a fallar, entonces es un sentimiento inconsciente de que algo está, de que estoy en peligro constantemente. Digo inconsciente porque a veces este peligro no es como siempre decimos, no es que venga un león a comernos, ¿no? Sino, pero sí es un peligro como de vulnerabilidad, ¿no? Ante el entorno. Y bueno, a veces también va derivado de o viene provocado por una mamá ansiosa o incapaz de darles paz, ¿vale? Si mi mamá tiene un problema de ansiedad, estoy hablando de casos como severos o tiene alguna enfermedad mental que le tiene como alejada o que le cambia el humor, hace que el niño no esté tranquilo, no se puede sentir seguro dentro del núcleo familiar, dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos, pues cuando el papá tenía otra familia, cuando había un ambiente caótico o poco estable,
cuando había un padre o una madre alcohólica que generaba conflictos o que tenían cambios de humor. La traición también se percibe, como decía antes, como cuando hay incertidumbre, cuando uno no sabe si hoy me va a tocar que me griten o que me den un abrazo. Entonces, esa parte como de entorno inestable, eso me genera, es como esa traición es no eres la versión que yo vi, entonces de repente te transformas, ¿no? Al papá, ¿no? O sea, o a la mamá. Entonces, como ya no eres la mamá amorosa, de repente ahorita eres la mamá enfadona, ¿no? Entonces, es frecuente encontrar estaría también con el abandono, ¿vale? Porque también sentimos traición por las personas o hacia las personas que nos han abandonado, ¿de acuerdo? Es como, se supone que la persona que más nos quiere en el mundo son nuestros papás y si ellos no nos cuidan y están con nosotros y están presentes, como niños, recuerden, como niños y la mentalidad de un niño, eso se vive también como una traición, ¿vale? Esa persona no está aquí tratándome como yo necesito que me traten. En estos casos, lo que sucede en los niños que tienen idea de traición es que crecen asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Son ese tipo de niños que son adultos muy temprano, que a veces tienen que cuidar de otros hermanos, que eh, crecen demasiado rápido y que no completan las etapas de juego, creatividad, fantasía, libertad, que son fundamentales en el desarrollo personal, humano, emocional y psicológico. Entonces, digamos que ya no tienen esa espontaneidad de ser niños, esa ingenuidad y esa diversión y empiezan a asumir responsabilidades de adultos muy temprano y eso les hace que tengan también defensas. Son personalidades que son muy controladores, necesitan control, porque lo que decía, si yo crecí en un entorno inestable, yo voy a necesitar controlarlo todo para yo sentirme tranquilo, ¿de acuerdo? Porque si no, no voy a poder conseguirlo. También generan muchas defensas, son personas muy ágiles mentalmente y esto lo hacen para poder leer el entorno muy rápidamente y anticiparse para controlar. Tienen frecuentemente pensamientos de lo que podría ir mal, entonces son estas personas que siempre están como en la peor situación, entonces siempre están temiendo que están en peligro, que les mientan, que alguien les falle, que algo pueda ir mal, ¿no? En vez de pensar en positivo, siempre ven la parte negativa y están y viven en la alerta constante, ¿vale? Esa parte de control es como ellos vivieron en un entorno muy impredecible, y no, obviamente no podemos tener predictibilidad en nuestra vida, pues intentan controlarlo todo y entonces como lo que no puedo controlar, entonces yo tengo que estar suficientemente alerta y despierto para que si hay algo que me dé un indicio, yo tengo que reaccionar lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Entonces por eso estoy obsesionada por controlar lo que puedo controlar y lo que no, estoy obsesionada por intentar al menos anticiparlo o darme cuenta lo antes posible para poder atajarlo. Entonces, bueno, aquí decimos complejo de adivino, mente paranoica, busca lo que no cuadra. Siempre, obviamente, en ver la duda, ¿no? Prefiere plantearse otros escenarios y prevenir para que la realidad no lo tome por sorpresa. Gestiona muy mal la incertidumbre. Obviamente, este perfil de gente es difícil, sufre mucho cuando son emprendedores porque es difícil gestionar la incertidumbre. Sin embargo, no entiende que hay realidades que no suceden. Al reproducirlas en su mente, reafirma su tradición una y otra vez, o sea, recrean la propia realidad. Voy a ir un poquito rápido para dejarles 10 minutitos para las dudas que nos queda una herida. Cree que siempre tienen la razón, son muy perceptivos, siempre es yo, no es que tuve esa intuición, yo lo percibí. Todo tiene un sentido oculto, siempre piensan que todas las personas tienen intenciones ocultas, hay expectativas negativas, son recelosos de su pareja, de su familia, no se fían de nadie, o sea, o sea, entiendan, ¿no? O sea, como yo no podía anticipar el comportamiento inestable de mi familia por recelo de todo, no confío en nada. Tienen baja tolerancia a la frustración, no permiten equivocaciones, tienen fobia a la mentira, a los deseos no cumplidos y a sentirse engañados. Esto pues afecta mucho en temas de pareja. No aceptan a los demás, no construyen relaciones verdaderas porque exigen perfección. O sea, quieren que sean increíblemente perfectos para que no les fallen los demás, porque eso es lo que ellos esperan. ¿De acuerdo? A ver. Ahí tengo mucho. Viven un estrés muy fuerte, en alerta constante, ya decía. Aunque parecen controlados y fuertes, en realidad esto es una protección de su miedo. Voy a ir porque algunos como que se repiten. Sienten mucha soledad, incapacidad de soltar y de sentir paz. Es como que siempre están haciendo algo, resolviendo algo, atajando algo, gestionando algo. Tienen poco contacto con sus verdaderas necesidades, también decíamos antes, y en esta parte de
que no pueden estar solos consigo mismos, también están en constante actividad constantemente, ¿vale? Se meten en muchas actividades en el trabajo, miles de hobbies, etcétera. No saben recibir porque igual les genera desconfianza, entonces tienden más a ser rescatadores de los demás y a salvar a los demás que a recibir porque no confían en que los demás les puedan apoyar. Aunque interiormente hemos dicho, esta es una personalidad que se construye para una supervivencia y una estrategia, pero internamente están deseando que alguien les cuide, que alguien les proteja, ¿vale? Es un sentimiento muy profundo, pero claro, en la superficie pareciera que son muy independientes y que no necesitan de nadie. Y por último, bueno, puse aquí a la Bella y la Bestia por cuando, bueno, van a por la bestia y le juzgan y la atacan por ser bestia y es, bueno, ese trato injusto. En este caso hay un dolor profundo por la violencia de los derechos, la desprotección y la desventaja. Nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva, violenta o una realidad injusta. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, es cuando tenemos un hermano discapacitado, a veces también decimos esa indefensión de por qué, ¿no? La vida nos ha dado esto, aparte de el papel de desventaja que se genera en el otro hermano, pobreza, situaciones de pobreza o un padre autoritario. Tergiversa la visión de la autoridad, la aborrece o se convierte en la más abusiva. Les decía que a veces las heridas van como con un polo o incluso lo opuesto. En este caso es rechazo la autoridad o bien puedo convertirme en una autoridad, pero voy a abusar. Em, Sintieron falta de reconocimiento en etapas tempranas, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad o de respeto, ¿vale? Entonces, todas estas circunstancias podrían ir como gestionando una herida de injusticia. Son personas que requieren y necesitan que ser reconocidas porque es una forma que tienen de ser vistos, de ser, como de sentirse valorados. En paralelo se experimenta un rechazo a esta realidad, a la autoridad, al abuso o a las realidades injustas. Entonces, de nuevo, vamos a encontrar muy frecuentemente la herida de injusticia con una herida del rechazo. Crece en ambiente rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres también puede ser que sean perfeccionistas y perseguidores de errores, no han derecho a equivocarse. Sin necesidad de entrar en contextos en los que obviamente haya habido un abuso, una negligencia fuerte, también cuando los padres son muy estrictos o muy sobreprotectores y no dan espacio a que los niños se equivoquen, en la casa no se acepta el error, eso también se puede generar una idea de justicia. Entonces, porque cuando somos pequeños, la aceptación de nuestros papás es básica. Aprenden a ser adultos desde muy niños, controlan sus comportamientos y sus emociones, son sensibles mucho, de hecho, habitualmente mucho más de lo normal, pero no se lo permiten por miedo a pues, que les critiquen, a que les digan que no se puede, igual que no se puede equivocar, uno no puede ser débil, uno no puede tener emociones y surgen problemas a nivel físico porque tienen el cuerpo muy rígido, contracturas, dolores, etcétera. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son muy buenos académicos, directores y científicos, todo lo que exija racionalidad, precisión y perfección. Como yo me siento malmente tratado, genero injusticia, lo que hago es desarrollar una compensación a nivel racional, ¿vale? Entonces me alejo de los sentimientos que tengo porque me duelen, entonces empiezo a ser una persona mucho más precisa, racional y controladora para alejarme de esos sentimientos que tengo que me duelen tanto. Les encantan los retos y las metas, competir y medirse con nosotros. Son críticos por defecto y aleccionan o descalifican. Tienen alto sentido del deber y tienen hábitos castrantes que no disfrutan, ¿vale? Aquí también de nuevo como esa parte del autocastigo. No se dan permiso a equivocarse, a ser libres o a sentir, ahí de nuevo esa desconexión emocional. No suelen buscar nunca ayuda porque ellos son perfectos y pues bueno, cuando a veces tienen esa parte de control absoluto de mucho manejo de las emociones, pero a la vez tienen actitudes, digamos que tanto control no se puede, somos como ollitas a presión, tanta presión no se puede sostener. Entonces llega un momento en que pierden el control de todo en algunas etapas o momentos puntuales y es cuando surgen esas actitudes compulsivas, abusos o excesos, ¿no? Gente que ve mucho el fin de semana o que de repente se controla mucho y en Navidades desparar, o sea, estoy hablando como muy en exceso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que ahí está. Vamos a
¿Qué hora es? Son 50. Voy a acabar solamente con un poquito de esta parte, por ejemplo, de la parte como del autocastigo y la exigencia, es tienen que ganarse las vacaciones o lo que quieren. Es gente que para poder comer son esa gente que se tira 3 horas en el gimnasio para poderse comer el pastel, ¿de acuerdo? Entonces, todo me tiene que costar. Yo tengo que ganármelo, ¿vale? Eh, Son también personalidades neuróticas. A veces en el otro lado, como yo sufrí injusticia, pues puedo lo que podéis al otro extremo es que me dedique a tratar causas nobles, ¿vale? Para poder evitar que otras personas también sientan la injusticia. Y bueno, más o menos lo demás se esfuerza, bueno, por ser buena, hacer lo correcto, ser aceptada y promueve el bien. Pero eso es importante, la parte de la justicia es como que nada se regala, todo se gana. Entonces también viven en una creencia de que la vida es un esfuerzo constante, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a dar la palabra perdón por haber ido rápido, sí pensé que me iba a dar tiempo en una sesión. No quería verla partido, pero sí nos hubiesen dado tiempo para haberlas visto en dos tranquilamente, pero voy a leerles, voy a empezar a leer las preguntas que tengan en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta ahorita que quiera compartir en vivo, pues me dice. Max Vladimir, Tamara, ¿qué se puede hacer con una persona que se autobloquea? Depende de por qué. Esto tendríamos que ver exactamente cuál es el motivo por qué se autobloquea. Puede venir, obviamente, a una de estas heridas. Es como, ¿por qué se bloquea? Porque no tiene ese poder, hemos dicho, como de enfrentarse al mundo, porque no tiene confianza, porque le da miedo el mundo, le duele el miedo, a veces también nos duele el mundo, ¿no? Entonces habría que ver cómo exactamente estas preguntas. Siempre me hacen preguntas muy interesantes, pero no me da tiempo a responderlas en 5 minutos. Pero está muy bien, muchas gracias. Cuando se viene al mundo sin ser querido o deseado, se vive en una cruz de desarticulación constante, problemas de estructuras para manejar la lengua materna, sentirse acogidos. Me encantó la presentación. Gracias, Fabio. Exactamente. Cuando sufrimos ya rechazo desde el vientre materno, sí, obviamente, pues esa sensación constante de que no tenemos un lugar en el mundo, de que no encajamos, ¿no? Y no encajamos en la escuela, nos cuesta tener amigos y, bueno, hablo siempre en plural porque yo me incluyo, pero quiero decir sí se generan como muchos problemas y mucho también hablábamos de somático, ¿no? También luego a veces como muchas afecciones. ¿Hay un cuestionario para descubrir qué día se tiene? Pues que yo sepa, no, habitualmente los terapeutas lo que hacemos es un poco, bueno, por la historia de vida y así, vamos viendo. Hay un cuestionario que sí, un enfoque que trabaja por esquemas, no me acuerdo el autor, la verdad se lo debo ahorita, no me acuerdo. Pero si buscan modelo de trabajo terapéutico por esquemas, esa persona sí tiene un cuestionario y sí algunos de los esquemas que ellos tienen tienen muchos más esquemas, pero sí dentro de los esquemas tienen los de las heridas, tienen esquema de abandono, el esquema es como un patrón de comportamiento. O sea, digamos que es básicamente lo mismo, pero con otras palabras. No sé, pero sí que tiene un cuestionario. Fabio, ¿una persona puede tener varias heridas? Sí, ya hemos visto que muchas van asociadas con abandono, con rechazo, ¿vale? O sea, sí suele ser muy habitual. Eh, También, o sea, el de traición con el abandono es habitual, el de rechazo con la injusticia también, rechazo con humillación a veces también. Les decía, abandono, injusticia, perdón, y rechazo suelen ser las primeras que surgen en la etapa, o sea, como a nivel de etapa vital, y normalmente suelen ser esas. Y el tema es que cuando hay alguna de esas dos, es fácil que haya alguna otra más. Digamos que esos son los cimientos que ya están débiles, entonces digamos que es fácil que se generen alguna de las otras tres. Tomé, a ver, ¿en qué consiste las crianzas? ¿En qué consiste la crianza cuando crecen en una familia pobre o sin educación moral? Ay, Tomé, siempre me haces preguntas muy interesantes que se nos escapa del tiempo. ¿Qué cuidados tenemos para no afectar realmente la justicia, la humillación y la traición? Bueno, pues precisamente es que es muy complejo. ¿Cómo lo podemos, o sea, qué cuidados tenemos que tener precisamente para no tener esas heridas? La injusticia, o sea, a veces es muy sutil, obviamente a veces cuando tenemos más hermanos es fácil que haya una situación en la que haya habido algún tipo de injusticia, pero el tema es que cuando hay una injusticia se tenga que, a ver, los papás lo hacen lo mejor que pueden con todos los recursos que tienen, ¿no? Y hay situaciones en las que obviamente hay situaciones injustas en la vida. El tema es cómo lo gestiona el adulto. Es si ve y valida al niño y sus emociones, o en realidad le dice, ay, no llores, esto no es para tanto, esto es lo que te mereces, ¿no? O sea, a veces no es tanto lo que sucede,
sino el comportamiento que tiene el papá o la mamá o el cuidador en ese momento. Cuidar me refiero a cuando no están los papás porque fallecieron o no están y están con un familiar, ¿no? O con otra persona externa. Es como, ¿qué se hace? O sea, sí, lo que tenemos que hacer siempre es ver al niño, ver sus necesidades, escucharle y atenderle, que no implica darle la razón, ojo, sino es que se sienta escuchado, ¿vale? Y luego le podemos explicar, oye, pues esto no puede ser así, pero que se sienta escuchado, atendido y tratado afectuosamente, ¿vale? Esto igual es que esto nos daría para muchas charlas, pero de todas maneras, el 27 ya les comento que va a haber más de cómo podemos hacer con cada una de las heridas. ¿En qué afecta el no haber tenido el amor de un padre y una madre cuando fueron ausentes? Bueno, pues este tipo de heridas pueden surgir precisamente. Entonces vamos a encontrar esos comportamientos, ¿no? En el que a veces nos cuesta confiar en los demás, en los que nos metemos en relaciones dependientes o pues todo esto que decíamos también de no terminar los proyectos, abandonarse a sí mismos, tener adicciones. Los perfiles de adicción van muy vinculados con heridas del abandono, porque llenamos vacíos con las sustancias. Cristina, excelente ponencia de explicación. Gracias, Cristina. Sonia, pasa lo mismo si el rechazo en el embarazo es por el padre. Eh, em, en este caso, el rechazo más es por la madre y porque se está gestando. Puede afectar porque decíamos que desde el vientre, ya nosotros cuando somos fetos ya percibimos del entorno y obviamente eso le va a afectar a la mamá. Va a estar triste, enojada o frustrada. Entonces, de que va a afectar, afecta, pero digamos que mucho más fuertemente es cuando es la mamá, ¿vale? Por el tema de que obviamente estamos conectados por el cordón umbilical. Excelente ponente, ¿cuál sería el próximo tema? El 27, que no sé si es la siguiente, vamos a hablar exactamente de qué cosas podemos hacer en cada uno de las heridas un poquito más. Vladimir, gracias, muy interesante. ¿Qué hacer con los abuelos con nietos que nacen en medio?